La industria del jardín lleva décadas cobrándote por el mismo error una y otra vez. Y lo más sorprendente es que lo hace con tu complicidad total. Cada primavera vuelves al vivero, compras las mismas macetas de colores, las plantas en el mismo sitio, y para agosto ya sabes lo que viene. El jardín empieza a desmoronarse. Las flores se marchitan. Tú dejas de salir a verlo porque da más pena que otra cosa. Y el siguiente abril repites el ciclo como si no hubiera alternativa. Pero sí la hay, y la tienen guardada en la parte de atrás del catálogo, lejos del expositor principal. Porque un jardín que florece solo de mayo a octubre durante décadas es muy malo para el negocio de ellos, aunque es exactamente lo que necesitas tú. Hoy vas a conocer 11 perennes que la industria prefiere que no descubras. Plantas que no necesitan ser reemplazadas cada temporada, que con el tiempo se vuelven más generosas, más resistentes y más bonitas, y que entre todas pueden mantener tu jardín con color desde el primer calor hasta las últimas heladas del otoño. 11 plantas, una sola inversión, y un jardín que trabaja para ti en lugar de contra ti. Si esto te parece lo que llevas buscando desde hace tiempo, suscríbete y dale a me gusta. Me ayuda muchísimo a seguir trayendo este tipo de contenido. La primera de la lista es la equinácea, y probablemente ya la conoces. Pero te aseguro que no la estás aprovechando bien, porque el error que comete la mayoría de jardineros con esta planta es tan común que casi parece una instrucción oficial. Cuando llega agosto y la primera floración empieza a decaer, el impulso natural es podarla, recoger las cabezuelas secas y dejar todo ordenado. Parece lo correcto, parece lo responsable. Y es exactamente lo que le roba a la planta su segunda oleada de flores, que estaba a punto de arrancar. La equinácea, cuando se la deja en paz durante el final del verano, acumula energía para un segundo y a veces incluso un tercer ciclo de floración antes de que lleguen las primeras heladas. Y después, cuando el frío ya lo ha detenido todo, esas cabezuelas que tan ansiosamente querías cortar se convierten en una despensa natural para los pájaros que se quedan durante el invierno. Es decir, con una sola planta consigues color en verano y vida en tu jardín durante los meses más grises, sin hacer nada extra. Crece en zonas 3 a 9, aguanta suelo pobre, no necesita riego constante y se comporta mejor cuanto menos la mimas. Si vas al vivero a buscarla, fíjate bien en la variedad. Los híbridos de doble pétalo son vistosos en la maceta y decepcionantes en tierra. Las variedades que realmente rinden son las clásicas, las que llevan años demostrándolo en jardines reales, y no solo en fotografías de catálogo. Y la segunda planta de esta lista es quizás la más ignorada de todas, algo que resulta difícil de entender una vez que sabes lo que es capaz de hacer. La nepeta es esa planta que la mayoría de jardineros pasa por alto porque no grita. No tiene flores enormes ni colores imposibles. Está ahí, discreta, derramándose sobre el borde del camino con ese violeta azulado que parece bruma a ras del suelo. Y sin embargo, los jardineros que la conocen de verdad la repiten en cada macizo que diseñan, porque han aprendido algo que los catálogos de vivero casi nunca explican. La nepeta no es una planta de una temporada, es una planta de dos, y la segunda es tan buena como la primera si sabes qué hacer en el momento exacto. Cuando la primera floración empieza a perder fuerza, a finales de junio o principios de julio, según tu zona, el instinto dice que hay que esperar a ver qué pasa. Ese instinto te va a costar semanas de color. Lo que funciona es cortar toda la planta por la mitad de un golpe. No flor a flor, no tallo a tallo, todo de una vez. Parece agresivo. Parece que la estás castigando. Pero en menos de 2 semanas, el follaje nuevo ya está empujando. Y poco después tienes una segunda explosión de flores tan densa como la primera. Esto es lo que separa a quien saca 4 meses de color de quien saca 2 con la misma planta. Aguanta la sequía sin dramatizar. Los ciervos no la tocan porque el aroma les resulta confuso. Y las abejas la cubren desde que abre la primera flor hasta que cierra la última. Para bordes, para caminos, para cualquier zona soleada, donde quieras que el jardín se vea lleno, sin que tú tengas que intervenir cada semana, Walker Slow
Es la variedad que más veces ha demostrado que cumple lo que promete. Ahora bien, si crees que ya has visto todo lo que puede pasar con un nombre mal puesto en una etiqueta de vivero, la siguiente planta va a dejarte con ganas de revisar cada maceta que hayas comprado en los últimos años. Hay dos plantas que se venden bajo el mismo nombre popular, y solo una de ellas hace lo que promete en el largo plazo. La Rudbeckia hirta aparece en miles de jardines cada primavera con sus flores doradas y su centro oscuro. Dura su temporada y desaparece. No vuelve. O vuelve de forma tan irregular que a efectos prácticos es como si no lo hiciera. La Rudbeckia fúlgida es otra historia completamente distinta. Vuelve cada año. Se expande despacio, sin invadir, ocupando más espacio cada temporada hasta formar ese tipo de mancha de color que la gente mira desde la calle y no puede evitar quedarse un momento. Y florece en dorado intenso desde mediados de verano hasta bien entrado el otoño, justo cuando casi todo lo demás ya ha tirado la toalla. El problema es que en el vivero las dos conviven en el mismo estante, con etiquetas casi idénticas y fotos igual de bonitas. La única forma de no equivocarte es darle la vuelta a la maceta y leer el nombre botánico completo. Si pone fúlgida, tienes una planta que puede seguir en tu jardín dentro de 15 años. Si pone hirta, tienes una planta de temporada con un nombre distinto al que aparece en el precio. La variedad que más consistentemente ha rendido en jardines reales bajo condiciones reales es Goldsturm, compacta, uniforme, sin tendencia a abrirse por el centro con los años. Ese detalle de leer la etiqueta botánica antes de pagar puede ahorrarte ciclos enteros de frustración. Y la siguiente planta de esta lista tiene un secreto de poda que la mayoría de jardineros nunca descubre, y que marca la diferencia entre una planta que rebrota con fuerza y una que simplemente sobrevive. La salvia perenne tiene un problema de imagen. Cuando la gente escucha la palabra salvia, piensa en el tarro de hierba seca que tiene en la cocina, y esa asociación hace que la mayoría la ignore completamente en el vivero. Pero la salvia nemorosa no tiene nada que ver con eso. Es una planta de jardín que produce espigas verticales de un violeta tan profundo que parece casi irreal, y que florece durante meses seguidos, atrayendo más abejas y mariposas por metro cuadrado que casi cualquier otra perenne de esta lista. El truco que la mayoría no conoce tiene que ver con cómo se poda. Cuando la primera floración empieza a decaer, el error habitual es ir retirando las espigas una por una, las que ya están marchitas, las que empiezan a perder color. Parece lo lógico, pero los resultados son mediocres, un rebrote lento, escaso, sin la densidad de la primera oleada. Lo que realmente funciona es podar toda la planta de golpe, bajarla hasta el nivel del follaje base de una sola vez, sin dejar ninguna espiga vieja en pie. Es un corte que parece excesivo, pero en menos de 2 semanas el follaje nuevo ya está empujando, y poco después tienes una segunda explosión de flores que en zonas más frescas puede ir seguida incluso de una tercera. Caradona y May Night son las variedades que más veces han confirmado este comportamiento en jardines reales, con condiciones reales, no en invernaderos controlados. Se plantan en pleno sol, no necesitan suelo rico, aguantan la sequía una vez establecidas, y los ciervos las dejan completamente en paz por el aroma intenso del follaje. Si buscas una planta que dé estructura vertical al jardín durante meses y encima funcione como imán de polinizadores, esta es una de las respuestas más honestas que vas a encontrar. Y la siguiente también tiene un secreto, pero este va en la dirección contraria a lo que casi todo el mundo espera. Con la Daylily pasa algo curioso. Es una de las plantas más vendidas en viveros de todo el mundo, y al mismo tiempo una de las más mal aprovechadas. No porque sea difícil de cuidar, sino porque la mayoría de la gente acaba con una variedad que florece 3 semanas en junio y no vuelve a dar una flor en todo el año. Y eso no es culpa del jardinero. Es culpa de cómo se expone en el punto de venta, donde todas las variedades conviven en el mismo espacio sin que nadie explique que existe una diferencia enorme entre las que florecen una vez y las que reflorecen. Las variedades reflorecientes
producen una primera oleada intensa a principios de verano, toman un descanso breve y vuelven con una segunda ronda de flores a finales de verano que se extiende hasta el otoño. Algunas lo hacen casi sin interrupción visible. Estela de Oro, Happy Returns y Rosy Returns son las tres que más consistentemente han demostrado este comportamiento en climas muy distintos, desde zonas con veranos secos hasta jardines con humedad alta. Toleran suelo pobre, aguantan periodos sin riego una vez que están bien establecidas, funcionan tanto en pleno sol como en semisombra, y tienen una ventaja que pocas perennes pueden ofrecer. Cada 4 o 5 años el macizo se vuelve tan denso que hay que dividirlo, y cada división es una planta nueva que puedes trasplantar a otro rincón del jardín o regalar sin gastar un solo céntimo más. Es el tipo de planta que con el tiempo te devuelve más de lo que le das. Pero si crees que ya has visto lo más contradictorio de esta lista, la siguiente planta hace exactamente lo contrario de lo que cualquier manual de jardinería te diría que hagas para obtener flores. La gaillardia es exactamente esa planta. Todo lo que sabes sobre jardinería te dice que las flores necesitan suelo fértil, riego regular y algo de cuidado para rendir bien. La gaillardia hace lo contrario. Cuanto más la mimas, peor florece. Si la plantas en suelo rico y la riegas con frecuencia, te dará follaje abundante y flores escasas, justo al revés de lo que quieres. Pero si la colocas en ese rincón soleado, donde el suelo es pobre, donde el calor aprieta en verano y donde otras plantas duran menos de una temporada, ahí la gaillardia se convierte en algo completamente distinto. Flores en rojo intenso, naranja y amarillo, a veces los tres colores en la misma flor, desde junio hasta las primeras heladas del otoño. 4 meses o más de color sin que tú hagas prácticamente nada. Es una de las pocas plantas de esta lista que te recompensa activamente por ignorarla. No necesita fertilizante, no necesita riego abundante una vez establecida. Crece bien en zonas 3 a 10, lo que la convierte en una de las opciones más versátiles de todo este listado. Las variedades Goblin y Arizona Sun tienen una ventaja concreta sobre las más antiguas. Mantienen los tallos erguidos sin necesidad de soporte, algo que las versiones clásicas no siempre garantizaban. Si tienes una zona soleada con suelo difícil donde nada parece prosperar, planta gaillardia ahí y no la toques demasiado. En pocos meses entenderás por qué los jardineros que la conocen no dejan de usarla. Y la siguiente planta lleva más de 100 años en jardines de todo el mundo, pero casi nadie sabe cuál es el único corte que determina si da flores 2 meses o 5. La Shasta Daisy es una de esas plantas con las que la gente tiene una relación extraña. La compra, la planta, la ve florecer en junio con esos pétalos blancos y ese centro amarillo que combinan con absolutamente todo, y cuando la primera oleada empieza a decaer a mediados de julio, asume que ya terminó su temporada. Recoge los tallos marchitos, corta aquí y allá, y espera a que el año siguiente vuelva a empezar. Pero hay una segunda floración que casi nadie ve porque casi nadie sabe cómo provocarla. No se trata de quitar las flores viejas una a una. El corte que marca la diferencia es bajar los tallos 1/3 de su altura total después de que termina la primera floración. No hasta el suelo, no hasta el follaje base, solo 1/3. Ese corte obliga a la planta a producir ramas laterales nuevas, y esas ramas vienen cargadas de capullos. En 3 o 4 semanas tienes una segunda oleada de flores que se extiende hasta bien entrado el otoño. La mayoría de jardineros que conoce este truco describe el resultado como una planta completamente distinta a la que tenía antes. Para zonas con veranos calurosos, la variedad Becky aguanta mejor el calor sin perder la calidad de la flor. Para climas más fríos, Alaska es la referencia clásica y sigue siendo una de las más fiables. Y además de todo esto, la Shasta da flores de corte extraordinarias. Puedes llevar ramos al interior de la casa durante semanas, lo que añade un uso práctico que pocas perennes de jardín pueden ofrecer. La lista sigue, y lo que viene a continuación florece durante 6 meses completos sin que tengas que recordarle en ningún momento que debe hacerlo.
La Coreopsis verticillata es la planta que más veces he visto sorprender a jardineros que creían haberlo visto todo. No porque sea llamativa a primera vista, sino porque lo que hace en el tiempo no tiene comparación directa con casi nada más de esta lista. Florece desde mayo hasta octubre, 6 meses completos. Y no lo hace de forma esporádica o intermitente. Lo hace de manera tan continua y tan densa que el follaje fino y casi plumoso queda completamente cubierto bajo las flores durante la mayor parte de ese período. El truco que convierte una planta buena en una planta excepcional llega a finales de julio. En ese momento, cuando llevas ya 2 meses de floración y la planta empieza a abrirse un poco por el centro, córtala a la mitad de su altura. Va a parecer un error grave. Va a parecer que acabas de arruinar algo que funcionaba bien. Pero en 10 días el follaje nuevo ya está empujando y lo que viene después es una segunda explosión que se extiende hasta octubre sin interrupciones visibles. Los jardineros que no hacen ese corte obtienen una planta que florece bien en junio y se va apagando progresivamente hacia el otoño. Los que lo hacen obtienen 6 meses de color real. Esa diferencia no está en la variedad, ni en el suelo, ni en el riego. Está en ese único corte a mitad de temporada. Moonbeam da un amarillo suave y cálido que combina con casi cualquier color del jardín. Zagreb es más intenso y se lee desde más lejos. Las dos aguantan el calor, la sequía y el abandono con una facilidad que pone en evidencia a la mayoría de plantas de temporada. Y el penstemon que viene a continuación hace algo que ningún comedero de colibríes puede replicar de verdad. El Penstemon digitalis es una planta nativa de Norteamérica, lo que significa que lleva siglos adaptándose a condiciones reales sin intervención humana. Esa historia se nota en cómo se comporta en el jardín. Aguanta el calor seco, tolera suelos pobres, no necesita riego frecuente una vez establecida y produce espigas de flores tubulares que los colibríes visitan de forma continua durante semanas. No de vez en cuando, de forma continua, volviendo una y otra vez al mismo punto mientras la planta está en flor. La variedad Husker Red añade algo que pocas plantas pueden ofrecer por sí solas. El follaje es de un borgoña oscuro intenso que contrasta de forma natural con las flores blancas que emergen sobre él, creando una combinación visual que llama la atención sin necesitar nada más a su alrededor. Hay un detalle de manejo que marca la diferencia entre una planta que regresa fuerte al año siguiente y una que regresa debilitada. No la cortes en otoño. Deja los tallos en pie durante todo el invierno. Esos tallos protegen la corona de la planta frente a los ciclos de hielo y deshielo que son los que realmente dañan las raíces en climas fríos. Solo cuando en primavera ves brotar crecimiento nuevo en la base, en ese momento y no antes, es cuando cortas todo lo viejo hasta dejar solo el crecimiento fresco. El áster resuelve el problema que ninguna de las plantas anteriores puede resolver sola. En septiembre, cuando la equinácea empieza a retirarse y la salvia ya ha dado su segunda oleada, el áster acaba de arrancar. Florece en lila, azul, rosa y blanco justo cuando el jardín necesita que alguien tome el relevo. Y la Balloon Flower cierra esta lista con algo que pocos esperan. Produce un azul verdadero, no violeta, no azul con matices morados, azul de verdad, desde junio hasta septiembre, con capullos que se inflan en esferas perfectas antes de abrirse en forma de estrella. Brota muy tarde en primavera, tan tarde que es fácil confundirla con una planta que no sobrevivió el invierno. Marca el sitio en otoño antes de que desaparezca el follaje. Ese simple gesto puede salvarte de desenterrar por error una de las plantas más originales de todo tu jardín. 11 perennes que entre todas cubren de mayo a octubre sin que tengas que reemplazar nada, sin que tengas que volver al vivero cada primavera, sin que el jardín dependa de tu memoria o de tu tiempo libre. La equinácea y su segunda oleada que casi nadie deja llegar. La nepeta con su corte a la mitad que desata el segundo acto. La rudbeckia fúlgida que sigue en pie cuando todo lo demás ya se ha rendido. La salvia que explota de nuevo si la podas toda de golpe.
la daylily refloreciente que se multiplica sola con los años, la gaillardia que florece mejor cuanto peor es el suelo, la Shasta Daisy con su corte de 1/3 que abre una segunda temporada invisible, la Coreopsis con 6 meses continuos y un corte en julio que lo cambia todo, el Penstemon con su follaje borgoña y sus colibríes de visita regular, el Aster que toma el relevo en septiembre cuando los demás se retiran, y la Balloon Flower con ese azul que no existe en casi ninguna otra planta de jardín. El mejor jardín que puedes tener no depende de cuánto tiempo le dedicas ni de cuánto sabes. Depende de qué plantas en el suelo. Y dime, ¿cuántos veranos llevas viendo cómo tu jardín se apaga en agosto mientras sigues comprando las mismas plantas de siempre? Escríbelo en los comentarios, porque me interesa saber cuántos años le has regalado a la industria sin saberlo. Si este contenido te ha dado, aunque sea una idea que va a cambiar algo en tu jardín esta temporada, dale a me gusta y suscríbete, es la forma más directa de ayudarme a seguir trayendo este tipo de información.